Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy una serie de programas con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Estos espacios están producidos por Acutel, la Asociación de Operadores Locales de Telecomunicaciones de Andalucía, y son emitidos por las diferentes televisiones asociadas. Tendremos la oportunidad a lo largo de esta semana de conocer cada noche a las personas que lideran las candidaturas de las formaciones políticas que concurren o que tuvieron representación parlamentaria en los últimos comicios y concurren también en estas elecciones. La disolución del Parlamento se ordenaba mediante decreto de la presidenta el pasado 8 de octubre, poniendo fin a esta 10ª legislatura que arrancaba el 22 de marzo de 2015. A estas elecciones del 2 de diciembre se presentan un total de 23 partidos políticos y 5 coaliciones, aunque solo 10 formaciones concurren en todas las circunscripciones. En las últimas elecciones los resultados se otorgaron de los 109 escaños que componen la Cámara Andaluza, 47 al Partido Socialista, 33 al Partido Popular, 15 en Andalucía Podemos, 9 a Ciudadanos y 5 a Izquierda Unida. Serán los candidatos y candidatas a la presidencia de estas formaciones políticas que obtuvieron representación, como les decíamos, parlamentaria, las que van a participar en este programa producido por Acutel y que estamos llevando hasta sus hogares desde los estudios de 12TV en el Viso del Alcor. En este primer programa nos acompaña el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Marín Lozano. Juan Marín, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Señor Lozano, él es el número 1 de la lista de Ciudadanos por la provincia de Sevilla. Ha ejercido como portavoz de su grupo en el Parlamento de Andalucía durante la 10ª legislatura. Vamos a recordarles que nació en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, en 1962. Realizó estudios de relaciones laborales y anteriormente había ocupado diversos cargos en el ayuntamiento de su ciudad. Como miembro del gobierno local formó parte además del grupo impulsor de Movimiento Ciudadano. Vamos a conocer un poquito más a la persona, decíamos que vamos a hacer a lo largo de estos 4 programas. En estos momentos tiene centrada o ha tenido su actividad centrada en el Parlamento andaluz. ¿Cómo lo hace? ¿Va y viene de Sevilla? ¿Cómo recupera sus días de Sanlúcar? Bueno, sigo viviendo en Sanlúcar, procuro llegar a casa todos los días que me es posible, porque muchas veces las obligaciones me tienen a muchos kilómetros, ¿no? Pero sigo teniendo mi familia allí, mis amigos, mi vida ha estado siempre vinculada a esa ciudad y bueno, es complicado porque estos últimos 4 años especialmente, de hecho, no solamente de tener que estar yendo y viniendo al Parlamento andaluz, sino a todos los rincones de Andalucía, pues hace que uno esté mucho tiempo fuera de casa, que no pueda disfrutar todo lo que me gustaría de mi gente y la verdad es que eso es duro, ¿no? Tu madre no la ves o la ves muy poco, que afortunadamente todavía vive, mi padre ya falleció y todo eso pues cuesta muchísimo en el plano personal, pero también te recompensa cuando sabes que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y en ese sentido, pues el esfuerzo pues merece la pena. El hogar es donde están las personas que queremos, habla usted de su madre, de la familia, pero es que además en este caso tiene la suerte de haber nacido y vivir en uno de los municipios más bonitos de España, más atractivos. De hecho, muchísima gente de Sevilla tiene carretera directa para Sanlúcar buscando el descanso. También es un privilegio, ¿no? El poder escaparse y ver esos atardeceres. Sanlúcar es una ciudad muy tranquila. Yo creo que por eso también mi carácter, ¿no? Y mi forma de ser, creo que los sanluqueños somos así, pero es una ciudad muy hospitalaria que afortunadamente está en un sitio privilegiado, con Doñana al fondo, en la desembocadura del Guadalquivir, con historia, con cultura, con fiestas, con tradiciones y muchas cosas que yo creo que casi todos los andaluces comparten, ¿no? Y muchísima gente de fuera que tiene también allí su residencia, así que me siento un privilegiado el poder haber nacido y vivido en esta ciudad, pero bueno, ahora toca otra cosa, ¿no? Ahora toca ocuparse de Andalucía y de los andaluces y eso es lo que intento hacer y por eso el esfuerzo de estar todos los días en carretera o en vuelos muchas veces, porque ir a Almería no es tan fácil, llegar desde Sevilla o desde Cádiz a Almería
Andalucía es una tierra muy grande, casi 87.000 kilómetros cuadrados, casi 9 millones de personas, pues la verdad es que a veces pues son demasiadas horas de viaje y ya te digo que al final siempre intento volver a mi casa, pero no siempre lo consigo, ¿eh? Vamos a hablar, desde luego, a lo largo del programa de las propuestas de Ciudadanos, del candidato de Ciudadanos en materia de infraestructura, que de alguna manera ya nos estaba tocando esa cuestión y de muchas más, pero en ese recorrido por su trayectoria nos vamos a quedar todavía un poquito más en su ciudad natal, porque sus primeras responsabilidades de gobierno son precisamente allí. Usted tuvo que trabajar, bueno, pues como todos los concejales y concejales de los ayuntamientos, por mejorar, ¿no?, las condiciones de su municipio, en este caso de una población. ¿Qué aprendizajes ha llevado usted esa parte de ese proceso de crecimiento político de Juan Marín, pues, de ese paso por la política municipal? Mi entrada en la política municipal fue un poco de casualidad, porque realmente no era mi aspiración. En aquel momento era presidente de la Asociación de Comerciantes, estaba también en la Asociación de Empresarios, llevaba proyectos no solamente empresariales, aparte de negocios particular y demás, sino también muy vinculados al ámbito deportivo, ¿no?, que es donde mi vida pues ha transcurrido estos últimos casi 30 años, ¿no? He sido siempre un hombre apasionado por el mundo del deporte, muy especialmente por un deporte que es el que he practicado y el que también he tenido la oportunidad de enseñar a muchas generaciones de sanluqueños, como es el vóley. Y ya le digo que fue casi por casualidad, fue una huelga de basura brutal que hubo allí. Yo en ese caso, como era responsable de la Asociación de Comerciantes, pusimos en marcha la solicitud de declaración de emergencia sanitaria de mi ciudad. Me tocó en aquel momento desde el ámbito, desde la sociedad civil, tener que hacer frente a una situación que le correspondían a los políticos y a los representantes sindicales en aquel momento, pero que no eran capaces de resolver. Y cuando aquello pasó, afortunadamente, fuimos capaces de solucionarlo, pues un grupo de amigos, de compañeros de distintos ámbitos profesionales, pues me buscaron y me dijeron que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, una candidatura independiente, ¿no?, en aquel momento. Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, que después se convirtió en una plataforma provincial, que era Ciudadanos de Cádiz, donde aglutinábamos ya a otras formaciones políticas de San Fernando, del puerto de Santa María, de muchas otras ciudades. Pues empezamos a trabajar de la mano y fue entonces cuando asumí esas responsabilidades en el ámbito municipal y provincial, ¿no? Y la experiencia totalmente positiva, dura, hay que confesar que fue dura, porque pasar de un lado a otro no es fácil. Se ven desde la barrera, se ven los toros muy diferentes a cuando estás lidiando con ellos, ¿no? Y quizás el aprendizaje más importante que en esos años tuve la oportunidad de conocer fue que los problemas de los ciudadanos son mucho más simples de lo que los políticos nos creemos. Los políticos parece que solamente hablamos de macrocifras, que hablamos de grandes leyes, de grandes proyectos, pero después el día a día de las personas es muy diferente, ¿no? Hay muchas necesidades, hay muchos problemas y hay veces que nos distanciamos excesivamente de cuál es la realidad. Eso lo aprendí y por eso estos 4 años en Andalucía he intentado hacer muchos kilómetros para conocer de cerca cuáles son los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, y también le aseguro que los problemas de la gente de Jaén, los problemas de la gente de Almería, los problemas de la gente de Sevilla, de cualquier municipio que te encuentre en el último rincón del Valle de los Pedroches o del Condado de Huelva, muchas veces son muy diferentes a los que la clase política o los políticos que estamos en el Parlamento nos creemos, ¿no? Así que hay que estar más cerca de la gente, hay que estar mucho más preocupados del día a día. Es cierto también que hay veces que determinadas decisiones que tomamos pues mejoran y mucho esas situaciones, pero no podemos olvidarnos de que al final estamos aquí para hacer que la gente sea más feliz.
para que los ciudadanos sean más felices y no sencillamente para ocupar sillones como algunos pretenden. ¿No? No es el caso nuestro. ¿Que es compatible el ejercer la responsabilidad, el tener que dirigir en este caso la comunidad autónoma desde un gobierno y no perder ese apego con la gente, el poder tener ese contacto directo, bueno, que está manteniendo usted en estos momentos? Sí lo es, pero sobre todo eso requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad en la clase política. Yo creo que la política hoy es otra cosa a lo que hasta ahora ha venido siendo, ¿no? La política se tiene que convertir precisamente en ser capaces de que los políticos estemos a la altura de los ciudadanos que representamos, ¿no? Y no solo ocuparnos de nuestros partidos, de nuestros proyectos, de si soy presidente o vicepresidente, o soy diputado o soy consejero, sino de realmente qué problema tiene el ciudadano de a pie y cómo podemos hacer que su vida sea más fácil, ¿no? Y cuando hablo del ciudadano de a pie, hablo de las empresas, hablo de los autónomos, hablo de los emprendedores. Las dificultades que hay hoy para poner en marcha una empresa pues son infinitas, y yo vengo del mundo de la empresa y sé perfectamente lo que significa abrir una reja todos los días y llegar a final de mes y bajar la reja por la noche y ver que al día siguiente tienes que afrontar pagos o tienes que pagar tus nóminas o tienes dificultades en definitiva para poder salir adelante. Esa realidad hay que conocerla, y esa ventaja quizás pues la tenemos en este caso muchos compañeros de ciudadanos que venimos de ahí, de la sociedad civil. No somos políticos al uso, tradicionales o profesionales, me atrevería yo a decir. Hay algunos políticos también en el Parlamento de Andalucía que lo único que han hecho es estar en política, no saben lo que es el día a día, ¿no? Y esa experiencia nos ayuda, ¿no? Te ayuda mucho en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo hay que seguir siempre atentos, alerta a qué es lo que sucede en las calles, por qué te llegan noticias y te llega una señora y te dice: ayer estuve en el hospital con mi madre en el pasillo en una cama y llevamos esperando una habitación no sé cuántos días, o oiga, mira que cuando he recibido la resolución de la ley de dependencia resulta que ya desgraciadamente mi padre ya no estaba aquí. Eso tenemos que escucharlo para darnos cuenta que hay que dar soluciones a la sanidad pública, a las políticas sociales, que tenemos que ser más ágiles, tenemos que dar una respuesta más inmediata, porque mientras que tú tomas esa decisión hay gente que sufre, que lo está pasando mal, que tiene necesidades, ¿no? Y yo creo que eso, si bien es como en este caso nosotros venimos de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestros pueblos, y lo has vivido, pues resulta de que probablemente, no quiero tampoco decir que los demás no lo sean en absoluto, probablemente te crean una sensibilidad especial, y por eso pues no descansa, el esfuerzo es permanente, no porque estemos en campaña, sino hay que estar los 365 días del año trabajando para intentar resolver esos problemas, y bueno, la verdad es que son muchas las experiencias y sobre todo lo que uno aprende cada día, ¿no?, de los ciudadanos y de la gente corriente que está viviendo su vida y que muchas veces ve como los políticos se lo ponemos más difícil en vez de hacérsela más fácil, ¿no? Hablábamos hace unos minutos de su paso por la política municipal, de su pertenencia a esa candidatura independiente, pero usted ha pasado por otras formaciones políticas. Eso para algunas personas puede resultar un hándicap. ¿Qué diría usted para quienes cuestionan el hecho de que haya estado en una formación u otra antes de llegar a Ciudadanos? Es que eso no es cierto. ¿Es una leyenda? Sí, bueno, yo he visto que por ahí hay imágenes que yo estaba en el PSOE, que yo estaba en el PA, que yo estaba en no sé, bueno, como muchas otras, ¿no? Hay parte de verdad, ojo, no todo es mentira. Yo he trabajado en un gabinete de comunicación para el Partido Andalucista, pero no he ido no he sido militante, ni he ido en una candidatura. No. Yo nunca jamás he militado en el Partido Socialista, ni he sido militante, ni nada parecido. Lo que sí es cierto es que en una etapa de gobierno en Sanlúcar yo era un acuerdo de gobierno, de gobierno con el Partido Socialista, pero yo no estaba en esas formaciones políticas. Lo único que hay de cierto, y se lo voy a contar porque es verdad, y además no hay ningún problema, que es que en el año 1982, es decir, cuando yo cumplí los 18 años, pues en una candidatura, creo recordar que era hoy el Partido Popular, en Sanlúcar, en unas municipales, mi padre se había comprometido con José Antonio Silva, un compañero y amigo suyo, ahí en esa candidatura. Y cuando llegó el momento de hacerse la foto para ir, mi padre tenía un negocio, los pueblos, imagínate, hace tiempo, y me llama y me dice: oye, Juan, ven para acá,
¿qué pasa, papi? Dice, mira, vete para tal sitio a darte una foto, que yo no puedo ir porque yo tengo un negocio. Y yo me fui, no sabía ni dónde iba. Fui, me hice aquella foto y fui cerrando listas del Partido Popular en Sanlúcar. Esa ha sido mi pertenencia a un partido político. Algunos de esos lo utilizan para decir que yo he estado en todos lados, ¿no? Yo la primera vez que realmente formo parte de un proyecto político fue cuando fundamos Ciudadanos Independientes de Sanlúcar en el año 2006. Y me incorporé a Ciudadanos porque la plataforma se incorporó a Ciudadanos, además de mi paso fui también junto con Albert y muchos otros compañeros, fuimos fundadores de Movimiento Ciudadano, hicimos aquella campaña a nivel nacional y todos finalmente terminamos en el proyecto que hoy lleva el nombre de Ciudadanos para todo el territorio nacional, ¿no? Ese ha sido mi paso por la política, pero bueno, en política uno tiene que acostumbrarse a escuchar de todo. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria, no ha sido otra. Han pasado ya 3 años y pico, casi 4, faltan unos meses, desde el momento en que usted, bueno, pues entra con el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, un total de 9 escaños que se consiguieron, y ahora pasado este tiempo, ¿qué valoración hace de este periodo, de esta legislatura que acabamos de cerrar? Bueno, creo que ha sido una legislatura útil para los andaluces, especialmente, porque nunca antes, en casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía, se había dado la circunstancia de que un partido político con 9 escaños se sentara a negociar con, en este caso, un partido en el gobierno, como era la señora Díaz y el Partido Socialista, y firmáramos un documento para conseguir reformas para los andaluces y no a cambio de sillones. Esto no se había dado nunca, ni de entrar en el gobierno, ni de ocupar ninguna consejería, ni de ocupar ningún sillón en el gobierno de la Junta de Andalucía. Claro, yo creo que esto descolocó mucho a todo el mundo, ¿no? Tanto al Partido Socialista como al resto de fuerzas políticas. Oye, pero ¿cómo vais a dar vuestro apoyo a cambio de nada para vosotros? Es que no era a cambio de algo para nosotros, era a cambio de algo para los andaluces, ¿no? Y por eso digo que ha sido útil, porque hemos convencido, le hemos tenido que arrancar al Partido Socialista algo que nunca había sucedido en Andalucía, y era, por ejemplo, que bajaran los impuestos en nuestra comunidad autónoma, o que se eliminara prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones para todos los andaluces, algo completamente injusto, ¿no? Hemos logrado pues que a los profesores de la concertada o a los abogados y a los procuradores de la asistencia jurídica gratuita se les reconocieran sus derechos o se les abonaran las pagas que estaban pendientes. Hemos logrado más recursos para la sanidad, 1.300 millones de euros, más hoy para la sanidad pública. El problema no es ya los recursos, sino quién gestiona esos recursos, y eso es lo que realmente pues está sucediendo. Hace unos días el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, esos sondeos, esas encuestas del señor Sánchez y también de la señora Díaz, pues decía precisamente que 9 de cada 10 andaluces, 9, decían que el problema de la sanidad y la educación y las políticas sociales en Andalucía era la mala gestión del Partido Socialista. No es que lo diga Ciudadanos, es que lo dicen los andaluces. No se trata solo de recursos. Nosotros hemos apostado y hemos aportado 1.300 millones de euros más para la sanidad y también 700 millones de euros más para la educación. Pero en cambio seguimos teniendo los problemas que tenemos en la educación pública andaluza. Hemos sido capaces de sacar adelante propuestas, por ejemplo, como recursos económicos para que se acaben las listas de espera en la atención temprana, y que en vez de 2 sesiones los niños y las niñas que lo necesitan pues tengan 5, 6 y hasta 7 sesiones. Hemos hecho muchas cosas. Por eso yo creo que ha sido, insisto, 4 años útiles, ¿no?, para los andaluces. Y en el ámbito personal y particular, pues también porque he tenido la oportunidad de trabajar con un gran equipo. Hemos hecho un gran equipo humano. Ciudadanos ha pasado de entonces a ahora, éramos 1.200 personas los que formábamos parte en toda Andalucía de Ciudadanos en el año 2015, y hoy, todavía no hace 4 años, pero casi 4 años después, somos 31.000. Es decir, yo creo que los andaluces han entendido que era necesario poner en marcha una alternativa al gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Hemos hecho un trabajo desde la humildad y desde
digamos, el conocimiento de lo que cree la sociedad importante, y al final pues los sondeos están diciendo ahora lo que dicen. Ahora vamos a hablar de los sondeos actuales, pero por hacer un análisis, ahora que tenemos la perspectiva del tiempo, ¿cómo se ven ahora los resultados conseguidos entonces? De pasar, bueno, de no tener presencia ni participación, no estaba anteriormente la candidatura, a entrar con ese grupo de 9 y también, bueno, después por los resultados globales, la importancia, ¿no?, que recobraba ese número de diputados, de los 9 representantes de Ciudadanos en la Cámara Andaluza. ¿Cómo se ve, qué lectura hace ahora con el paso del tiempo? Bueno, son muchas las cosas que se te vienen a la mente, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho un trabajo, sobre todo que los andaluces han reconocido, y para mí me quedo con eso, ¿no? No sé lo que pasará el 2 de diciembre, lógicamente, porque eso depende de la voluntad y de la ilusión que le pongan los andaluces en las urnas el próximo día 2 de diciembre. Pero el paso de estos 4 años, pues lo que de alguna forma nos deja es una sensación de gratitud, ¿no? Y eso en política no es fácil, ¿no? Lo normal es todo lo contrario. Lo normal es que la gente se queje mucho de los políticos. Y cuando vas por la calle, cuando alguien te saluda, cuando te paras, porque yo además suelo hablar mucho y suelo pararme mucho, pues noto eso, ¿no? Noto ese cariño, noto esa cercanía, ese agradecimiento, y me quedo con eso, ¿no? Con la parte humana. Después los datos, el Wikipedia y la historia pues dirá si lo que hicimos estuvo mejor o peor, pero para mí ha sido muy positivo. Volvería a hacer lo mismo que he hecho, volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho, y lo que sí me gustaría es en el futuro tener la oportunidad de hacer más y hacerlo mejor, ¿no? Lo ha contado ya en varias ocasiones, pero está aquí en el programa y queremos también que nos lo cuente a nosotros. Hablaba de los avances que, bajo su punto de vista, se han conseguido en Andalucía gracias a las propuestas que ha planteado Ciudadanos en el Parlamento y que han podido salir adelante. En este caso, bueno, pues con el acuerdo con el Partido Socialista, y en otras ocasiones también con más representantes de la Cámara. Pero ¿por qué se rompe el acuerdo? ¿Por qué lo declaran ustedes como roto? Porque sencillamente el Partido Socialista y la señora Susana Díaz dijo que no estaba dispuesta a seguir cumpliéndolo. Era un contrato. Yo no me fío de la palabra no me fiaba de la palabra del Partido Socialista, y por eso se firmó un documento. Y a mí mi padre me enseñó, lo he dicho en alguna ocasión, pero es que además forma parte de mi forma de ser y de mis principios y mis valores, que tuve la suerte de que me trasladara y heredar de mi familia, ¿no? Especialmente de mi padre y de mi madre. A mí me enseñó mi padre que cuando alguien se compromete a algo, cuando alguien firma algo, cuando alguien da la mano o da su palabra, eso se cumple. Cueste lo que cueste. Y si no piensas cumplirlo, no lo firmes. Esa enseñanza es la que he llevado siempre a la práctica. Lo hice cuando firmé con el Partido Socialista en Sanlúcar de Barrameda en el año 2007 ese acuerdo. Y se cumplió. Y se agotó las 2 legislaturas completas. No se adelantó ni se rompió nada antes de que llegaran las elecciones. ¿Por qué? Porque en aquel momento se cumplieron los acuerdos que habíamos firmado. El Partido Socialista firma con Ciudadanos un acuerdo de investidura de la señora Díaz que dice que vamos a regenerar las instituciones, que vamos a acabar con los privilegios de los políticos, que vamos a hacer que el voto de los andaluces valga exactamente lo mismo, que vamos a poner medidas en marcha como la Oficina contra la Corrupción Política para que se acabe la corrupción, el pasteleo y los chiringuitos en Andalucía. Dice que vamos a poner en marcha medidas para que los funcionarios públicos tengan la posibilidad de dirigir nuestra sanidad y nuestra educación pública, y no que sean nombrados a dedos. Y cuando llega el momento de votar eso en el Parlamento, en septiembre, el Partido Socialista nos dice así, pero así, mira, vamos a hablar de otra cosa, que esto no lo vamos a cumplir. Pues usted me dirá qué hacemos. O sea, yo, insisto, firmo y cumplo al 100%. Ciudadanos ha cumplido al 100% con los andaluces los acuerdos que firmamos. El Partido Socialista no ha querido regenerar ni luchar contra la corrupción en Andalucía. No ha querido reformar la ley electoral. No ha querido reformar ningún órgano de participación, en este caso de extracción parlamentaria. Consejo de Administración de la RTVA, Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas. No se ha reformado.
O sea, no solamente no se ha reformado, no se ha permitido la entrada de ciudadanos que nos correspondía por ley, por los resultados electorales de 2015. Y aquí también le voy a decir algo, porque es verdad, y es justo decirlo. Ha encontrado un colaborador para que esto no suceda, que ha sido el mejor socio que ha tenido el Partido Socialista para poder mantener sus chiringuitos y sus estructuras en los órganos de extracción parlamentaria en Andalucía. Y ese socio ha sido el Partido Popular. Los dos han votado en contra de que se regeneraran las instituciones. Algo completamente incomprensible, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, pues mire usted, si usted trabaja conmigo, yo le tengo que pagar todos los meses y no le pago, ¿usted qué hace? Pues coge y dice, pues ahí te queda, Juan. Pues eso es lo que ha pasado. Pero bueno, también hay quien opina que tampoco le venía a ustedes muy mal el tomar distancia del PSOE, ¿no? Antes de no llegar de la, digamos, de la mano entre yo escuché pero yo creo que eso a quien le venía mal era a los andaluces, porque ahora mismo estábamos hablando precisamente de un momento de crecimiento económico, de estabilidad. Y eso es bueno para las empresas, eso es bueno para los andaluces. O sea, el adelanto electoral lo ha decidido la señora Díaz, y además yo creo que lo tenía decidido hace mucho tiempo. No en septiembre, porque cuando quisimos hablar de presupuestos en mayo y en junio, como en años anteriores, con la señora Montero, el señor Antonio Ramírez de Arellano nos dijo que ya hablaríamos después de septiembre. Es decir, le dio una patada hacia adelante a algo como es la ley de presupuestos, que es fundamental para generar estabilidad en un territorio. Entonces, yo creo que esta decisión la señora Díaz la ha tomado porque sencillamente veía que se le venía encima un calendario judicial con el tema de los ERE, de las tarjetas, de la Fundación FAFE, que no le interesaba, y además también porque quería marcar distancia con el señor Pedro Sánchez, que parece que no le agrada mucho que venga por aquí últimamente. Pues vamos a hacer, Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, un pequeño alto en el camino, un breve descanso para publicidad. Volvemos enseguida y conocemos las materias, las principales propuestas de Ciudadanos en diversas materias. A ustedes hasta ahora mismo, volvemos enseguida. De vuelta de la publicidad, continuamos en la entrevista a Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señor Marín, el próximo 2 de diciembre los andaluces y andaluzas estamos llamados a las urnas, esta vez y la de 2015, elecciones autonómicas sin coincidencia con otras citas, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Con comicios, las elecciones municipales. ¿Está usted de acuerdo con esta fórmula de la no coincidencia y cree que de verdad está centrado el foco en Andalucía? Bueno, yo sí, por supuesto, que Andalucía tenga la oportunidad, ¿no?, de decidir a sus representantes, de elegir a sus representantes, y que no coincidan con otras elecciones, pues lógicamente, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero independientemente de eso, también es cierto que este momento en el que nos encontramos, pues hace, por lo que está sucediendo también a nivel nacional, ¿no?, que haya, bueno, pues esa situación, ¿no?, un poco convulsa, esas decisiones que muchas veces no entienden los ciudadanos, y que los andaluces somos españoles, igual que el resto de españoles, y que por lo tanto también nos afectan, pues esas cuestiones a nivel nacional que estamos viendo cada día, llámese los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, o el tema de los indultos, en este caso a los políticos de algunas formaciones políticas que le dieron un golpe de Estado a la democracia en Cataluña, y otras cuestiones también que a nadie se les escapa, como los problemas de la inmigración y muchos otros, pues influyen lógicamente en la campaña y se meten en la campaña. Por lo tanto, hablaremos de Andalucía, como no puede ser de otra forma, en unas elecciones andaluzas, pero no podemos obviar que estamos dentro de un país que es España, que tiene problemas, y que esos problemas afectan a todos los españoles, y que Andalucía precisamente es la comunidad más poblada de este país, con casi 9 millones de personas, y que eso también vamos a tener que hablarlo y debatirlo en esta campaña electoral.
Uno de los asuntos que me imagino van a debatir y además explicar en los distintos encuentros que estén manteniendo ciudadanos allá donde vayan, en cualquier mitin o en cualquier reunión con asociaciones o con cualquier tipo de entidad, es sus medidas en un asunto tan importante como el del empleo. Andalucía tiene un alto índice de desempleo, al filo de las 900.000 personas, y bueno, no hay recetas mágicas, pero algunas medidas sí que tendrán ustedes en su cartera para ejecutar en caso de llegar al Gobierno de Andalucía. ¿Nos podría explicar en qué consistirían esas propuestas, señor Sí, Marín? por supuesto. Mire, nosotros no vamos a venir a unas elecciones como vienen otras fuerzas políticas a prometer 600.000 empleos, 100.000 empleos. Entre otras cosas porque la Junta de Andalucía no crea empleo, crea las condiciones para que los que sí crean empleo, que son los autónomos, las empresas, las pymes y los emprendedores, puedan poner en marcha la creación de riqueza en un territorio como el nuestro. Y por eso, porque creemos y confiamos en nuestros autónomos, en nuestra capacidad de emprendimiento, en la innovación de nuestras empresas, en el talento que hay en Andalucía, nosotros planteamos medidas que van directamente, primero, a hacerle su trabajo mucho más fácil. Por ejemplo, eliminando las trabas administrativas. Hay que eliminar, simplificar todos los trámites a la hora de poner en marcha un negocio en Andalucía. Y se puede hacer de una manera muy ágil y muy fácil, como ya hemos demostrado a lo largo de estos 4 años en algunos temas concretos como en el turismo. Después también hay medidas que afectan al día a día precisamente para la creación de empleo, como son los impuestos, la presión fiscal a la que están sometiendo a todos los españoles, pero especialmente en Andalucía, que es una de las comunidades autónomas donde mayor presión fiscal hay. Y nosotros hemos planteado reformas que van en la línea de seguir avanzando en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, también en el de actos jurídicos documentados, ese impuesto a las hipotecas que ahora últimamente está en boca de todos, ¿no? Cuando hemos llevado propuestas de reforma para la bonificación de este impuesto, hemos llevado también propuestas de reforma para no solamente los actos jurídicos documentados, sino también el impuesto de transmisiones patrimoniales y a otro nivel, que ya hemos conseguido bajar 2 puntos el tramo autonómico del IRPF, también planteamos una medida que es llegar a 1,5 puntos más allá, o sea, a los 3,5 puntos en la próxima legislatura, para que el dinero esté en el bolsillo de la gente, para que las empresas tengan más facilidad a la hora de poder contratar. Y hemos demostrado o hemos hecho la cuadratura del círculo en estos 4 años. Nos decían que bajando los impuestos, como ya lo habíamos hecho, se iba a recaudar menos. No, bajando los impuestos se recauda más, porque el dinero en el bolsillo de la gente lleva a las arcas públicas más ingresos vía IVA y vía IRPF. Cuando se genera empleo se recauda más. Cuando se consume se recauda más. Y eso garantiza el estado del bienestar. Por lo tanto, hay que hacer una reforma fiscal importante que queda pendiente para estos próximos 4 años, a pesar de lo que ya le hemos arrancado al Partido Socialista estos últimos 4, y después hay que facilitar, eliminar trabas y poner, por último, por centrarme en 3 y no alargarme más, poner también a la universidad en el centro de nuestras decisiones a la hora de crear empleo. Yo creo en la colaboración público-privada y creo que no es que lo crea, es que el tejido empresarial andaluz, prácticamente el 90% de nuestras empresas no tienen capacidad para invertir en investigación y desarrollo, para darle valor añadido a sus negocios y crear más empleo. Y eso, desde la Administración, desde la Junta de Andalucía, se puede y se debe hacer a través de la universidad. Tenemos que llevar a cabo una colaboración entre la universidad y el mundo de la empresa para que la universidad, que sí puede investigar, que sí puede aportar riqueza, en este caso a través de sus proyectos de investigación y desarrollo, pueda dar ese valor añadido a nuestras empresas. Y eso es la Administración, la Junta de Andalucía, la que tiene que incrementar los presupuestos en investigación y desarrollo para que esa colaboración se pueda producir. Estas son algunas de las cuestiones en las que nosotros vamos a hacer hincapié durante esta campaña y que ya hemos venido demostrando en estos últimos 4 años que eran positivas para crear empleo y para crear riqueza en nuestro territorio. Otra cuestión será también donde tendremos que profundizar en acabar con la precariedad y la temporalidad, que son 2 aspectos fundamentales de, en este caso, el desempleo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? ¿Cómo has recibido el anuncio del Gobierno de subir la cuota del autónomo a cambio de una serie de yo soy autónomo, yo soy empresario,
y lo he sido durante toda mi vida. Y yo sé lo difícil que es llegar a final de mes. Entonces, yo no puedo entender, mientras que nosotros aquí en Andalucía hemos puesto en marcha una tarifa plana, una ampliación para 24 meses, y hemos llevado un incremento de las ayudas de más de 128 millones de euros cada año para los autónomos y los emprendedores y nuestras empresas, pues el gobierno se empeña en hacerle la vida cada día más difícil a los que crean empleo y arraigan la población al territorio. Y esto no se puede permitir. Mire, creo que era la Asociación de Trabajadores Autónomos Nacional de España la que decía el otro día, y también se lo he escuchado a alguna entidad financiera, que con esta subida se van a destruir más de 170.000 puestos de trabajo. O sea, es que no se llega ya a final de mes. ¿Cómo le va a subir usted la cuota a los autónomos? Nosotros hemos planteado a nivel nacional en el Congreso, y lo vamos a defender también aquí en Andalucía, que todos los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional tengan una cuota súper reducida de 50 euros, esa tarifa plana de 50 euros, mientras que no superen ese salario mínimo interprofesional. Porque hay que ayudar al que crea empleo, hay que ayudar al que todos los días arriesga su capital, su patrimonio, para poder sacar adelante sus empresas. Entonces no podemos compartir esos anuncios que hace el señor Sánchez, el gobierno socialista del señor Sánchez. Bueno, socialista no sé, porque realmente quien realmente sostiene al señor Sánchez ya sabemos quién es, ¿no? Es el señor Pablo Iglesias. Pero mientras que esas medidas se pongan en marcha, eso irá siempre en contra de los intereses de los autónomos y de los empresarios en este país. Así que yo espero que se rectifiquen y que se den cuenta realmente de quiénes son los que generan empleo y quiénes son, en definitiva, los que pueden hacernos la vida un poquito más felices, sobre todo a esos 900.000 andaluces que todavía no encontraron trabajo. Un último apunte de política fiscal, uno de los caballos de batalla de ustedes en esta legislatura que se cierra era el impuesto de sucesiones y donaciones. Sí. Se consiguió esa rebaja, ¿no?, a 200.000 euros de 1 millón de euros que estaba establecido, pero ustedes apuestan por la supresión. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto. Vamos a partir de ahí. Es una injusticia social. Esto no se trata de recaudar más o menos. Es que tú te llevas toda la vida pagando por una vivienda o pagando por un negocio, y cuando el día de mañana faltas, porque la vida es así, y se lo vas a dejar o lo van a heredar tus hijos, pues resulta de que no pueden, lo tienen que vender o ni siquiera o tienen que renunciar a ese bien porque no pueden pagar lo que hasta ahora se les pedía. En Andalucía hemos hecho algo muy importante, ¿no? Usted lo decía, hemos pasado prácticamente a que el 98% de los andaluces se hayan olvidado ya de este impuesto. Hay datos ya muy importantes de esa reforma que hicimos y esa bajada del impuesto de sucesión en Andalucía que hicimos desde Ciudadanos. Por ejemplo, que 128.000 agricultores y ganaderos andaluces en 1 año y medio han podido dejarle su campo, su granja o sus propiedades a sus hijos sin tener que pagar, porque ya habían pagado antes. Por lo tanto, tenemos que partir de ahí, de que es un impuesto injusto, igual que con las viviendas. Más de 60.000 andaluces se han beneficiado ya en estos 2 últimos años de poder dejarle a sus hijos su vivienda sin tener que pagar por ello. Porque es injusto, insisto, y quiero recalcarlo una vez más, no es una cuestión de recaudación, es una cuestión de justicia social. Y ahora lo que pretendemos que es, pues que nos olvidemos todos, a nivel nacional y a nivel autonómico, y lo que queremos es eliminar este impuesto. Pero hay un problema, y los andaluces tienen que saberlo. Este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, y que las comunidades autónomas tenemos la posibilidad de eliminarlo hasta un cierto nivel. El resto le corresponde al Gobierno de España. Y mientras que esa decisión no se tome en Madrid, Ciudadanos ha llevado la eliminación al Congreso de los Diputados y el PSOE la ha votado en contra allí. Curiosamente aquí, en Andalucía, lo votó a favor y allí en contra. El PSOE tiene unas decisiones, o parece que hay varios PSOE, el del señor Sánchez uno, el de la señora Díaz otro. Ciudadanos es el mismo aquí que en Madrid, y pedimos que se elimine de una vez por todas esta injusticia social para todos los españoles. Vamos a hablar de política, en este caso de educación. ¿Qué le diría usted a las personas que les preocupa que cada vez que pues hay un cambio de gobierno parece que también se cambia el modelo educativo? ¿Cree que debería de haber un pacto entre...? Estaba en el acuerdo de investidura, lo hemos llevado a nivel nacional, en un pacto nacional por la educación, y aquí un pacto andaluz por la educación para las próximas futuras generaciones de andaluces
y de españoles. Y además yo creo que se nos olvida lo más importante cuando hablamos de educación, que estas decisiones se pongan en las manos de los profesionales, de nuestros docentes, de las AMPA, de los padres, de los alumnos, de los que tienen que decidir. Desgraciadamente, llevamos ya muchos años en este país y ahora, una vez más, hace unos días lo escuchábamos al señor Ábalos hablar de reformas del sistema educativo que lo único que han llevado es, primero, a una confusión enorme, pero sobre todo a un deterioro de los resultados académicos en nuestra educación pública. Yo creo que ya ha llegado el momento que dejemos de hacer una ley educativa para un partido político y para una legislatura y pensemos en una ley educativa para las futuras generaciones de andaluces y que seamos capaces todos de ponernos de acuerdo para realmente apostar por la mayor herramienta de cohesión social y de igualdad de oportunidades que tiene una sociedad, que es precisamente invertir en la educación de sus niños y de sus niñas también para el futuro, ¿no? Eso yo creo que es una asignatura pendiente, que desgraciadamente no va a llegar de la mano del PSOE ni va a llegar de la mano del Partido Popular, porque no lo han hecho en los últimos 25 años y han hecho 13, bueno, son 8 reformas, pero realmente casi 13 en total reformas educativas en nuestro sistema. Y por ahí yo creo que no vamos por buen camino. Hablaba al principio del programa de las distancias que hay que cubrir en Andalucía, las distancias entre Almería, la provincia de Huelva, y nos gustaría, por tanto, también que pudiéramos abordar, bueno, propuestas en materia de infraestructura, de comunicación, para tener mejor comunicada a Andalucía, ¿no? Se ha estado a la espera de la comunicación ferroviaria también con Granada. ¿Cuáles son las actuaciones prioritarias que lleva usted en su cartera? Mire, lo primero es que en Andalucía es que realmente no hay un plan de comunicaciones. Esta es la realidad. Los gobiernos han venido actuando en función de los intereses de los partidos, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Nos podríamos ir a Jaén y le hablaría del tranvía de Jaén, por qué se pone en marcha, por qué se para, y si nos vamos a Málaga, estamos... que está últimamente muy en boca de todo el mundo, porque esa conexión con el PTA no se pone en marcha, porque no se acaba el metro, la autovía del Olivares pasa exactamente lo mismo, desde el año 1985. Yo creo que ha faltado, ¿no?, una planificación que realmente pudiera diseñar un mapa de comunicaciones en Andalucía que facilitara la vida a la gente, pero también que hiciera más competitivas nuestras empresas, ¿no? Porque la logística es muy importante cuando hablamos precisamente de crear riqueza y empleo en una comunidad autónoma. El principal problema de Andalucía es que hemos tenido un partido socialista, y lo digo con datos, y se lo puedo dar de los 4 últimos años, que he tenido la oportunidad de gestionar con ellos presupuestos, que el capítulo de inversiones pues se olvida de que realmente son necesarias. Nosotros lo que planteamos, el Partido Socialista en sus presupuestos, en la ejecución de sus presupuestos, no llega al 0,7% del PIB en inversiones públicas en Andalucía. No llega a 700 millones de euros al año de ejecución, cuando tiene más de 1.300 millones en el presupuesto. Nosotros planteamos primero ejecutar el 100% ese capítulo. No puede ser que siempre se recorte de las inversiones públicas, porque entonces nunca terminaremos con todas esas deficiencias que tiene pues nuestra red de agua, nuestra red de carretera o nuestra red ferroviaria, por decirle algunas, ¿no? Y por eso planteamos llegar al 1,5 del PIB en el presupuesto de la Junta de Andalucía en los próximos 4 años, para aumentar esas inversiones y acabar de una vez por todas con todas esas infraestructuras pendientes que llevan en Andalucía más de 33 años, como le decía antes, como la autovía de la Almanzora. La autovía de la Almanzora, que une prácticamente 4 provincias, igual que la autovía del Olivar, que nos da salida hacia el Levante y al Poniente, pues se empezó en el año 1985 y no se ha acabado. O sea, ¿usted cree de verdad que una empresa o un ciudadano puede estar esperando 33 años a que le terminen una carretera? O a que llegue el tren a Granada, o a que llegue el tren a Almería, o a que se conecte, por ejemplo, el aeropuerto de Sevilla con la estación de Santa Justa. Yo creo que todo esto los andaluces no lo entienden y además ha habido recursos suficientes para poderlo hacer. Pero si uno cree realmente en esto, lo primero que tiene que hacer es aportaciones en los presupuestos para acabar con todas esas obras y además le puedo asegurar que hay presupuestos para hacerlo. O sea, no es una cuestión de que no tengamos dinero, como muchas veces se dice. Se trata de tener voluntad política para poder
hacer realmente de Andalucía una comunidad autónoma donde las comunicaciones nos ayuden a desarrollar también a nuestros pueblos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de relevancia para la ciudadanía, temas como el del desempleo tan importante, pero hay uno que desde luego vamos a plantear a todas las candidaturas, a los candidatos, a las candidatas, como es la violencia machista, porque bueno, pues está costando la vida de muchas mujeres, desgraciadamente. Y queremos conocer también la óptica de Ciudadanos y qué medidas cree que se deben de impulsar, ¿no? Se han tomado actuaciones diversas en campos también distintos, el jurídico, el policial, el de la prevención, pero ¿dónde pondría usted más recursos para luchar con esta lacra? Mire, desgraciadamente es algo, bueno, yo creo que en esto todos los grupos vamos a estar completamente de acuerdo. A lo mejor hay otros temas, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de fiscalidad, cuando hablamos de inversiones o cuando hablamos de sanidad, educación, podemos tener nuestras diferencias, ¿no? Pero en este asunto no puede haber diferencias. Eso para empezar. Yo creo que todos tenemos que estar de la mano para acabar de una vez por todas, como usted bien decía, con esta lacra, este goteo diario de casos en los que hay mujeres que pierden la vida, precisamente porque la sociedad, en este caso los maridos o las parejas, pues actúan de una forma, no sé ni qué adjetivo calificativo utilizarle, porque me produce tanta indignación que prefiero callármelo y no decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tiene que haber es unidad. Tiene que haber unidad de todas las fuerzas políticas, tiene que haber coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene que haber protección a aquellas mujeres que están amenazadas o que están... No puede ser que esté sucediendo lo que está sucediendo cada día, en muchos casos con denuncias incluso que llegan finalmente, desgraciadamente, a convertirse en un verdadero drama por el asesinato de una persona, en este caso de una mujer, ¿no? Yo creo que tiene que haber mucha unidad política, tiene que haber coordinación con la fuerza y cuerpos de seguridad y, por supuesto, hay que poner en marcha también, probablemente, reformas en materia legal, en materia jurídica, perdón, para que de alguna manera pues estas personas que cometen o que son reincidentes pues paguen por lo que hacen. Y a partir de ahí, sobre todo yo la inversión la metería en educación. Creo, se lo decía antes y vuelvo a repetirlo ahora, la educación es la base de una sociedad. Si queremos una sociedad más justa, una sociedad que sea capaz de acabar contra la violencia machista, contra el asesinato de tantas mujeres como estamos viendo desgraciadamente, y muchas veces también de hijos, ¿no? que son cosas que te revuelven, ¿no? Por dentro, tenemos que ser capaces de invertir en educación para que de una vez por todas vayamos acabando con esta forma de actuar de estos asesinos que al final pues a todos nos indigna y nos duele tanto, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, tenemos que reservar un minuto para que usted pueda dirigirse a los telespectadores y pedir el voto para Ciudadanos, pero antes de pasar a ello me gustaría por lo menos recogerle su valoración de las últimas encuestas que han salido. Le da un crecimiento a Ciudadanos, un partido que dobla algo más que el doble de los representantes parlamentarios que tiene ahora, le da una horquilla entre 20 y 22, ¿no? La encuesta del CIS. Las últimas hasta 26, 27, pero sí es cierto. Una posterior también. Sí. En definitiva, ningún partido va a tener mayoría absoluta. Un minuto para responderme, si es tan amable, para dejar el otro. ¿Cómo se plantea ese horizonte del día 3 de diciembre? Cuando tengan que ponerse de acuerdo y haber diálogo entre las fuerzas políticas para sacar esta legislatura adelante y hay un gobierno. Bueno, yo estoy convencido de que la legislatura saldrá adelante y que además, bueno, esos sondeos que usted hacía referencia, pues lo que están indicando es que Ciudadanos es el partido que más crece, que más ilusión crea y que tenemos la oportunidad, después de 40 años, de poder cambiar un gobierno, ¿no? Yo creo que ahí es donde va un poco a radicar el resultado del 2 de diciembre. Salimos, como no puede ser de otra forma, a ganar las elecciones. Yo sé que otras fuerzas políticas, como el Partido Popular, han tirado la toalla, ¿no? Y Podemos ya dice que está pensando en hacer presidenta a la señora Díaz, pero nosotros salimos a jugar el partido empieza 0-0 el día 2, deciden los andaluces, pero vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de cambiar Andalucía, de que entre aire fresco en las instituciones y que por fin seamos capaces de hacer las cosas
con otro sentido, ¿no? Y es el sentido de ser útil a los ciudadanos y de poder, en definitiva, dejarle un futuro mejor a nuestros hijos. Así que somos optimistas, vamos a ganar el partido y cuando llegue el 2 de diciembre a las 8 de la tarde, pues entonces será el momento de hablar qué ocurre el día después. Pues ahora sí, Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ahí tiene las cámaras de las televisiones locales de Andalucía en este programa producido por Acutel para hacer ese mensaje que le quiera dirigir a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues yo muy brevemente decirles que cuando llegue el próximo día 2 de diciembre, pues vayan a votar con ilusión, porque ya el tiempo de la resignación de unos y el conformismo de otros se ha acabado. Hay una gran oportunidad de hacer de Andalucía una tierra próspera para el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, pero sobre todo, y yo creo que lo más importante es que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Los andaluces somos gente con talento, gente con mucha capacidad, muy innovadora, que sale cada día a dar lo mejor de cada uno de nosotros y por lo tanto el 2 de diciembre estamos convencidos de que va a haber un cambio en nuestra comunidad autónoma, va a haber un cambio en Andalucía de gobierno que va a traer no solo la ilusión, sino sobre todo va a traer la sonrisa. Vamos a devolverle Andalucía a los andaluces. Así que os esperamos en las urnas con esa ilusión naranja que va a desbordar, por supuesto, el próximo 2 de diciembre a toda Andalucía. Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, muchas gracias por hacer un alto en el camino en estos días de campaña y estar aquí, aceptar esta entrevista. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar a tantos hogares. Hasta la próxima y a todos ustedes muchas gracias también por habernos seguido esta noche. Mañana vamos a volver, continuaremos en pantalla con esta serie de programas con motivo de las elecciones del 2 de diciembre. Mañana nos acompañará Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía. Hasta entonces, buenas noches. Hasta mañana.